Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes en este día que estamos culminando el enero de este año 2021. Que el Señor los bendiga, los que nos honran en esta preciosa mañana con su atención y con su presencia. Les agradecemos mucho, mis amados hermanos, los que están atentos, y que Dios me los bendiga a cada uno, que la bendición de Dios, que la fortaleza de nuestro Dios sea sobre cada uno. Y cada familia de remanente, queremos decirles que nos alegramos de los mensajes que mandan o las noticias de muchos de ustedes que escuchan los mensajes que se está haciendo transmitido desde este lugar de parte de remanente de Jesucristo. Así que les agradecemos su apoyo, sus oraciones, por su apoyo a la obra de Dios, porque es la obra de nuestro Dios. Nosotros solamente somos siervos del Señor, atentos a lo que el Señor nos indique y así poder seguir adelante en la palabra de Dios. Nos gozamos por cada uno de ustedes, los que se han levantado temprano. Pues qué maravilloso, qué glorioso. Siempre el Señor tiene bendiciones para todos aquellos que de madrugada, dice la palabra de Dios, lo buscan. Así que, mis amados hermanos, saludo a todos, un abrazo de cerca o de lejos, los hermanos que en general que nos están escuchando en esta mañana. Les agradecemos su atención y sus oraciones y su apoyo a la obra del Señor. Sigamos adelante, mis hermanos, no bajemos la guardia, aunque para mí el problema ya lo tomamos de los cachos. Pero el problema todavía sigue vivo, pero sigamos adelante. No es el hombre que derrota los problemas, es el Señor el que se mueve, porque el Señor ama a sus hijos y ama a su creación. Por lo tanto, mi sentir es que el problema de la pandemia ya lo agarramos de los dos cachos. Así que sigamos adelante, no bajemos la guardia. Algo bueno va a salir de todo esto, algo muy fuerte, algo muy poderoso, si nosotros seguimos buscando la presencia de Dios. Amén. Vamos a compartir entonces un pequeño mensaje de la palabra de Dios, y les invito que buscamos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 16. Vamos a escuchar un tema muy hermoso en esta mañana. En el libro de San Juan, capítulo 16, del verso 16 al 24, vamos a leer. Y nuestro tema que nos toca en esta mañana le pusimos el consuelo de Dios. Ayer escuchamos un tema, gloria a Dios, que muy hermoso en la mañana. A ver cómo se llamó el tema. En angustia invoqué al Señor. Gloria a Dios. En mi angustia invoqué al Señor. Eso fue el tema de ayer. Y ahora nos toca el consuelo de Dios. Amén. Casi parecido. Gloria a Dios.
el consuelo de Dios. Ese va a ser nuestro tema en el día de hoy. Vamos a leer entonces Juan 16, 16 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, verso 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hemos leído una de las palabras consoladoras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras que hemos leído salieron de los labios de nuestro Maestro de Maestros. Y es de suma importancia poner atención a la palabra de nuestro Dios. Él estaba consolando a sus discípulos, diciéndoles que sus tristezas en ese tiempo se iban a convertir en gozo. Y lo que dijo Jesucristo fue real, porque sí estuvieron tristes por un tiempo, pero luego esa tristeza, ese dolor que sentían, se convirtió en grande gozo. Porque Dios convierte la derrota en victoria. No sé si lo saben. Porque Dios convierte la enfermedad en salud. Dios convierte la tristeza en gozo. En verdadero gozo. Porque Él es Dios. Y su palabra es poderosa. Gloria a Dios. Vamos a orar por un momento. No sé cómo se encuentran ustedes. Confiamos en Dios que bien. Y si bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Pero sigamos orando por aquellos que no están bien. Que están sumidos a una tristeza, a un dolor, a una desesperación. Pero si alguien que nos está escuchando está pasando por algún momento no bien, o un momento difícil, o un momento crítico, confiemos en nuestro Dios, que Él es el único que nos puede sacar del pozo cenagoso, como dice el salmista. El único que lo puede hacer es el poder del Espíritu Santo de Dios que nos puede sacar. Así que en esta hora,
Dios nos va a hablar y Dios nos va a fortalecer en esta noche. Amén. Amén. Padre bendito de la gloria, te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra, Señor, a cambiar nuestro lamento en baile. Andábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, pero tú lo enviaste para enderezar nuestros pasos. Andábamos perdidos y tristes, pero ahora, Señor, Cristo nos ha encontrado y nos ha mostrado el camino hacia ti. Ahora ya no nos sentimos perdidos. Habrán tristezas, habrán enfermedades, habrá todo lo que nos puede pasar. Pero gracias por el gozo que has puesto en nuestros corazones. Señor, que tu palabra nos consuele en esta mañana. Te pedimos por aquellos que están tristes, adoloridos, aquellos que han perdido un ser querido. Nuestras palabras quedan cortas, pero tu palabra, Señor, tiene el poder de cambiar las cosas. Pon, Señor, esperanza donde no hay. Pon gozo donde no hay gozo. Pon victoria, Señor, donde hay sentimiento de fracaso. Bendícenos a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta pequeña porción que hemos leído, mis hermanos, que ya todos conocemos la palabra del Señor, la mayoría, sabemos en este capítulo 16, ya el Señor comienza a preparar a sus discípulos para la prueba que venía. Porque los discípulos del Señor, que eran 12, el Señor los puso en condiciones. ¿Cuántos lo sabían? Esos 12, que más tarde iban a ser multiplicados, que más tarde el maestro de maestro los preparó, los estaba preparando, tanto teológicamente como práctico. Porque el Evangelio es algo teórico y práctico. Aunque lo que a veces nos cuesta es la parte práctica. El Señor sabemos que los estaba preparando porque estos 12 iban a llevar la palabra de Dios al mundo entero. Entonces era un trabajo arduo, un trabajo duro. No era un trabajo fácil. Y el mismo Señor Jesucristo los vino a poner en condiciones. Los preparó. Y también, como el Evangelio es algo práctico, el Señor sabía que iba a llegar tormenta a sus vidas. Tormentas, no pandemia, sino una tormenta de persecuciones de parte de los enemigos del Evangelio. Entonces, sabiendo el Señor lo que venía antes de él partir al Padre Celestial, Jesucristo, antes de terminar su carrera aquí en la tierra y él partir donde él venía, de regresar al Padre, sabiendo que se acercaba su muerte en la cruz del Calvario, entonces les advierte a sus discípulos lo que venía. Aunque ellos como que no querían aceptar, ¿verdad? Pedro era uno de ellos. No, Señor. No, Señor. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, yo no voy a permitir que alguien te ponga la mano
No, Señor. Mi vida daré por ti, Señor. Prefiero que me maten en lugar de ti. Buena voluntad, ¿verdad? Entonces, el Señor los estaba preparando para la ola de persecución que vendría en el futuro después del arresto de Jesús. Por eso los versos que hemos leído, Él les dice que cuando a Jesús lo iban a arrestar y lo iban a matar, ellos se llenarían de tristeza. Pues sí, cuando fallece un ser querido, humanamente, pues uno se siente triste. Hay dolor, hay aflicción, hay angustia, como lo escuchamos ayer. Hay tristeza que embargan la vida. Pero Cristo Jesús les advirtió antes y los preparó y los puso en condición. Y en esos versos que hemos leído, les dice que aunque me van a arrestar, aunque me van a matar, la tristeza que se va a apoderar de ustedes, esa tristeza se va a convertir en gozo. Amén. Amén. Y sí. Cuando el Señor lo crucificaron y lo sepultaron, pues ellos ¿qué estaban haciendo? Llorando de tristeza. No hay lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas de verdad, porque su esperanza estaba puesta en el Maestro. Y algunos pensaban, ya lo hicimos, Él va a ser nuestro rey, Él nos va a librar del imperio romano. Jesús era la esperanza del rey que los iba a librar de la cautividad de los romanos y todas las maldiciones. Y como tantos milagros que hizo, pues Él nos va a traer sanidad a todos. En Él está la prosperidad. Pero después no fue así. Se llenaron de tristeza. ¡Qué tristeza! ¡Qué fracaso! ¡Qué confusión! ¿Por qué? Porque no le pusieron mucho atención a la palabra de Dios, tal como a veces nos pasa a nosotros. Dios habla y habla y habla y habla y habla. A veces no ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Hay una Biblia que me gusta y dice, Dios habla hoy, una versión. Dios habla hoy, pero el hombre como que no quiere entender, como que no quiere escuchar. Y sí pasó lo que pasó. A Jesucristo lo arrestaron, lo mataron, y ellos se llenaron de tristeza y de dolor. Tal como nos está sucediendo en estos tiempos, hay tristeza por todas partes. Hay angustia en el mundo entero. Ayer escuchamos, si no me equivoco, aproximadamente 2 millones de muertos. 2 millones de familias afectadas. Hay dolor, hay tristeza, hay confusión, hay angustia. Pero gracias a Dios, los que conocemos la palabra del Señor, aún nosotros, cada iglesia, muchas iglesias hemos sido afectados, hemos tenido pérdidas. Pero como dijo Cristo a sus discípulos, aunque ustedes están tristes, la tristeza que sienten se convertirá en gozo. Es lo que Dios dice. No lo que los gobernantes dicen, no lo que los científicos dicen, no lo que nosotros decimos, no de lo que los predicadores dicen, sino es lo que la palabra de Dios dice, que si somos fieles a Dios y a Cristo, ese dolor, esa tristeza, esa desesperación se convertirá en gozo. Es una promesa y es un consuelo de Dios. Amén. En el tiempo de los discípulos, sí,
estuvieron tristes por un tiempo. Estuvieron confundidos. Y los estaban persiguiendo. Y Pedro, que tan valeroso, tan campeón, dijo, Señor, mi vida daré por ti. Pero ya cuando lo arrestaron también, ya cuando llegaron queriendo arrestarlo, lo negó. Porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Son cosas diferentes. Entre dicho y hecho hay mucho trecho, dice. Ya cuando llegó la realidad, Pedro dijo, pues, no dijo así, pero digo yo, patitas, ¿para qué te quiero? Para que me torturen. Para que me torturen. Comenzando a cortarme la lengua, luego las manos, para que me torturen. No, pues, no conozco a tal hombre. Hasta que el gallo cantó y se puso a llorar. Y lo bueno es que lloró de un verdadero arrepentimiento. Es lo que igual. Pero sabemos cómo terminó la historia. Sí, se quedaron sin maestro por un tiempo porque Cristo los sepultaron. Y todo el mundo a llorar y todo el mundo a estar triste. Pero el Señor les dijo, esa tristeza se convertirá en gozo. Y sí, se convertirá en gozo. ¿Por qué? A ver qué dicen ustedes. ¿Qué dice el pueblo? Exactamente. Un niño aquí nos está ayudando y nos está recordando. Dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Mire, hasta los niños están poniendo atención. Gloria a Dios. Esperamos que hay niños que nos están escuchando. Gracias a Dios por los niños. Así que esa tristeza se convirtió en gozo cuando el Señor resucitó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es algo impactante, es algo asombroso cuando estaban encerrados del miedo, de la persecución, miedo de ser arrestados, estaban en una de las casas. Dice la palabra que cuando Cristo resucitó, pues el Señor en una ocasión, usted recuerda que Él entró en un cuerpo resucitado, entró y no necesitaba abrir la puerta, sino Él entró en medio y en una ocasión le dijo a sus discípulos, pasa a vosotros. La primera vez muchos no creyeron, ya después se dieron cuenta que era el Cristo resucitado. Ahí en ese momento se cumplió la palabra de Cristo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en ese momento fueron llenos de gozo. Aún Tomás, el incrédulo Tomás. ¿Cuántos Tomases sabemos? Hay muchos Tomases, son millones. Yo pensé que solo había un Tomás. Pero hay millones de Tomases. Hasta que no meta mi dedo no voy a creer. Hasta Tomás se postró y dijo, Señor mío y Dios mío. Y se postró ante sus pies y lo adoró al Cristo resucitado. Amén. Inmediatamente, instantáneamente, esa tristeza desapareció. Esa tristeza que sentían desapareció, se convirtió no solo en gozo, sino en grande gozo, en grande fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Cristo Jesús? Mi amado hermano, mi amado amigo, ahora sí entiendo lo que es el ministerio de la danza. Amén. Ahora sí entiendo. Hace rato que he entendido. Entiendo por qué. Cuando hay gozo,
posiblemente no danzas. Pero cuando hay grande gozo, porque tu maestro resucitó entre los muertos, entonces esos discípulos, mi amado hermano, aunque la Biblia dice, brincaron de alegría. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Cristo? Amén. Brincaron, saltaron de alegría, porque automáticamente la tristeza se quebró, salió de sus vidas y entró el gozo de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y se cumple esta palabra, la tristeza se convertirá en gozo. Amén. Cuando Cristo llega a una vida, cuando el poder de Dios y el Espíritu Santo entra en una vida, todo cambia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Usted y yo no hemos aceptado una religión, sino hemos aceptado a Cristo en el corazón. La religión es buena cuando la religión nos lleva a una buena relación con Cristo Jesús. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Amén. Creo que necesito un poco más de gozo para poder saltar. Y la palabra saltar quiere decir danza, mi hermano, mi amigo. No entiendo por qué algunos todavía no creen, pero nosotros respetamos. Amén. Amén. Si no quieres saltar físicamente, pero que tu corazón, que está como mi puño, que salte por dentro de gozo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos glorificamos el nombre? Amén. ¿Cómo no? ¿Que no se va a alegrar cuando de los muertos se levanta tu ser querido? ¿O nomás te quedas? Oh, pues, se levantó. Otra vez me va a dar problemas. Bueno, porque Dios lo quiso, se levantó, se resucitó. Bueno, así insípidamente. Le voy a dar un aplauso al Señor porque este maestro se levantó de los muertos. A ver. ¿Así es? No, mi amado hermano. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mi amado hermano, no importa qué estamos atravesando. Hemos pasado por tristeza, por dolores, por aflicciones. Hemos tenido últimamente pérdidas. Hace unos minutos antes de comenzar el mensaje, nos informaron que en la Ciudad de México nos dieron dos noticias. Una mala, que dos personas fallecieron. Una de ellas de 19 años estaba embarazada y falleció por la pandemia. Y otra señora también. Malas noticias. Pero hay buenas noticias porque personas también se recuperaron, salió de la incubación. Y así el mundo está lleno de malas noticias y buenas noticias. Pero no importa. Si nosotros seguimos clamando, orando a Dios, confiando en Dios, siguiendo a Cristo, todo lo que nos pase, sea problema, enfermedad, falta de trabajo, no importa el problema, sea chiquito o grande, Dios ha prometido a los que le buscan convertir la tristeza en gozo. Amén. Hoy en esta mañana, Dios a mí en lo personal, Dios me consuela con su palabra. Y espero que usted, la palabra de Dios, le consuele en estos momentos difíciles. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Consolar nuestros corazones quebrantados. Sanar heridas que hay en el corazón. Solamente Dios y su palabra lo puede hacer. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos.
Vamos a leer. Gloria a Dios. Vamos a cambiar de libro, vamos a ir al libro de Romanos. Gloria a Dios. El libro de Romanos dice, capítulo 8, verso 18, y vamos a leer hasta el 23. Amén. Amén. Fíjese, mi amado hermano, que Dios tiene tantas cosas hermosas para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Dios tiene tantas bendiciones en el futuro. Dios tiene cosas buenas para su creación. Pero a veces hay un proceso doloroso por qué pasar antes que lleguen las bendiciones grandes de Dios para los hijos de Dios y para el mundo entero. Dios ha trazado un plan hermoso para esta tierra, pero necesitamos meternos al plan de Dios, al plan de salvación de Dios. El libro de Romanos nos habla entonces, y escuchemos, Romanos 8, 18 al 23 dice, el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a uno está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Esta palabra es una palabra de consuelo para todos aquellos que estamos pasando por luchas, por pruebas, por angustias, por tribulaciones, por tristezas o quizá por algún fracaso. Porque la vida hemos dicho que no siempre es color de rosa. Cristo vino a entregarnos vida en abundancia, dice su palabra. Básicamente. Para eso Él vino. No para vivir una vida de derrota, sino una vida de victoria. Para eso Cristo pagó el precio. Mas, sin embargo, hay enemigos que se levantan en contra de nosotros. Hay enfermedades, hay tantas cosas que a veces lloramos, sufrimos. Mas, sin embargo, dice el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que la gloria que le espera a la iglesia de Jesucristo es una gloria incomparable que viene en el futuro. La iglesia de Jesús ya está experimentando esa gloria por la presencia del Espíritu Santo. Muy importante. Pero esta gloria va de gloria en gloria y lo que le espera a la iglesia de Jesús es una gloria eterna. Amén. 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 Dios en el futuro va a derramar toda su potencia sobre la iglesia.
y la iglesia del Señor va a ser usada poderosamente a nivel mundial. Eso es lo que Dios quiere. Mas sin embargo, a veces hay un proceso doloroso a seguir. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? Amén. O sea, no es fácil. Hay opositores, hay enemigos. Ahí está el enemigo y sus secuaces, sus ejércitos, para que los planes de Dios no se lleven a cabo sobre la vida de la iglesia. Por eso a veces nos hacen la vida difícil, para poder renunciar a nuestra carrera cristiana. ¿Cuántos quieren renunciar? Como que sí, como que no. No, yo no. Mi vida daré por ti, Señor, pero con el poder del Espíritu Santo. Si no, nadie va a dar su vida. Entonces dice el apóstol que lo que nos está pasando, angustia, ataques, no tiene ninguna comparación con la gloria venidera que vendrá sobre los hijos de Dios. Amén. ¡Ja! Esta es una buena noticia para mí. Este es un gran consuelo de Dios. Como quien Dios dice, échale para adelante, mi hijo. Lo que está pasando no es nada a comparación de las bendiciones que voy a derramar sobre ustedes. ¿Cuánto glorificamos el nombre de Cristo? Amén. Palabra de Dios. Amén. Pero sí, esta promesa es sobre los que peleamos la buena batalla de la fe, sobre los soldados de Cristo, sobre aquellos que madrugan para buscar el rostro de Dios. Temprano quiere decir levantarse temprano, o temprano quiere decir cuando estás niño, adolescente o joven, buscar el rostro de Dios. Amén. Amén. Y luego sigue que también la creación de Dios va a ser renovada. Como dijo Jesús en Juan 16 que leímos, la mujer dice, antes de sentir el gozo de un niño que viene, primero tiene que haber ¿qué? Dolor. 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 Ay. Ay y ay. Se me acuerdo lo que dijo un doctor a una que estaba en el hospital que llevaba mucho tiempo diciendo ay y ay y ay. Bueno, ya no voy a seguir lo demás. Pero dice, después que nace el niño, ¿qué viene? El gozo. El gozo de que nació un hombre en la tierra. Los judíos dicen que cuando nace un niño, dice que hacen una semana de fiesta en Israel cuando nace un niño. Una semana de pura fiesta. Y como los judíos, usted sabe, los judíos les encanta la danza. ¡Ja! Una semana de danza, dándole gracias a Dios porque nació un niño. De que me acuerdo que haya celebrado un día entero por el nacimiento de uno de mis hijos, no me acuerdo. Pero allá sí. Entonces por eso Jesús dijo que la mujer cuando tiene dolor llora y tiene tristeza de dolor, pero cuando nace el niño se le olvida y se llena de gozo. Así está la tierra, mis amados hermanos. Dice el apóstol Pablo, así está la tierra gimiendo. Toda la creación, el universo, la tierra está gimiendo como teniendo dolores de parto porque algo nuevo van a hacer. Porque viene la renovación del universo, viene el nacimiento de una tierra nueva donde va a estar los hijos de Dios y donde va a estar reinando la verdadera justicia de Cristo. Amén. Amén. Por eso la tierra está gimiendo. Por eso estamos pasando lo que estamos, porque hay un proceso a veces doloroso que pasar. Tenemos que pasar por un túnel a veces de subiendo para salir del otro lado del túnel.
Fíjense, mis amados hermanos, aquí cerca de la casa, yendo para el aeropuerto, ahí hay un túnel. Si usted gusta verlo, pues allí yéndose para el aeropuerto, allí buscando también el 405 norte. Por ahí hay un túnel. Mire, cuando uno va llegando adentro del túnel es oscuro. Hay luces, sí. Pero se ve bien oscuro. Pero para poder llegar a Manhattan Beach tienes que pasar por el túnel. A mí me gusta esa área porque es mi lugar. Pero para poder ir ahí tengo que pasar debajo del túnel. Pero es oscuro. Entonces, así es la vida cristiana. Para poder ver la gloria del Dios del más allá, a veces tenemos que pasar por túneles y oscuros y feos a veces. Pero como no vamos solo, el Señor va con nosotros, ¿verdad? Hay que tener confianza que el Señor va con nosotros y nos va a llevar al otro lado, donde está la gloria de Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, a veces tenemos que pasar por diversos túneles. Así que a veces hay un proceso doloroso. Pero tenemos que tener ese sentir de que es un plan de Dios que tiene para su pueblo, de que a veces es necesario pasar esos lugares, esas luchas y esas pruebas antes de ver la manifestación verdadera de los hijos de Dios. Amén. Para terminar, quiero mencionar 2 ejemplos nomás de 2 varones, ¿verdad? Que para mí, a causa del tiempo, tengo más, pero por 2 varones que la hicieron. Que antes de brillar de la gloria majestuosa de Dios, tuvieron sufrimientos y tuvieron que pasar también. Y para mí son varones que sus vidas me consuelan a mí. Y han sido puestos para consolar al pueblo de ellos. El primero de ellos es José. ¿Ustedes recuerdan del joven José? El miércoles pasado hablamos del joven Daniel. A mí me inspira esos jóvenes, siendo jóvenes. Entonces, José es uno de ellos que me inspira. Muchos escritores bíblicos dicen que se admiran de José. Yo creo que sí. Muchos predicadores, muchos pastores, muchos siervos de Dios se admiran de este hombre. Y yo leí un librito de un comentarista bíblico, teólogo, que se admira de la vida de José. Y sacó un libro de eso. Y me gusta la vida de José. ¿Por qué? Su historia comienza de Génesis 37. ¿Verdad? Ahora, él pasó un proceso, repita conmigo, proceso. Proceso doloroso. Proceso doloroso. Eso era el plan de Dios. El plan de Dios para José era llegar a ser el segundo gobernador de Egipto, ¿no es cierto? Amén. Amén. El segundo presidente, el segundo rey de Egipto. Y para llegar ahí no es nada fácil. Estar allí es una gloria, ¿sí o no? Ahí hay poder, ahí hay autoridad, ahí hay riqueza, hay gloria, hay admiración. Pero para llegar allí en ese trono, y le esperaba una preciosa, linda esposa. Pero para llegar allí había que un proceso largo de espera y de sufrimiento a veces. Su historia comienza en Génesis 37. Comienza con problemas en el hogar, la envidia lo mete en un pozo,
Y así sigue y sigue. Usted sabe que estuvo 7 años a la cárcel. Era un proceso doloroso de 30 años. Pero la Biblia dice, y Jehová estaba con José. ¿Por qué Jehová estaba con José? Porque él, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, a pesar de la muerte, a pesar de todo lo que le pasó, él fue fiel al Señor. Nada ni nadie le torció los brazos. Siempre fue fiel a Dios y Dios lo honró. Y lo pasó en su proceso y lo puso en un pináculo. Lo puso en un lugar de prioridad, en un lugar de majestad, al lado del faraón. Y fue el segundo faraón, como decir, vicepresidente del gran imperio en ese tiempo. Amén. Amén. Para la gloria y la majestuosa del Señor. Amén. Entonces, la iglesia también tiene que a veces pasar por diferentes circunstancias antes de la boda con el Cordero de Dios. Antes de ser la esposa amada del Santo Cordero de Dios. Imagínense ustedes que a Cristo no se le dio esposa entre los ángeles en el cielo. Así como fue a Adán, dice que le buscaron entre los animales, no se halló esposa y le tuvieron que sacar una costilla. Y así Cristo también en el cielo no se encontró esposa. ¿Dónde le encontraron su novia? En la tierra. Y en la tierra la novia está en un proceso a veces doloroso antes que ella se case con el Cordero. Porque va a ser purificada a veces en fuego para ponerla en condiciones para casarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ah. Amén. Aleluya. ¡Ah! ¡Qué palabra de consuelo, mi hermano! Amén. Así que soportemos la tristeza, el dolor, la aflicción. Soportemos otro poquito más, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá por su novia. Amén. Por último, otro varón que pasó su proceso. Proceso muy doloroso. El de José fue un proceso doloroso. Dice Génesis 37. Pero el otro varón, un proceso muy doloroso. Repita conmigo, muy doloroso. Muy doloroso. ¿Quién será este varón? Jesús, el Salvador del mundo. Antes de ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Cristo? Amén. Y con esto terminamos el mensaje. Antes de ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, pasó por un proceso muy doloroso desde que nació de la Virgen María. Desde que vino a esta tierra, desde los pañales, porque le pusieron pañales. Nació en el pesebre. De ahí comenzó su calvario de sufrimiento, de un proceso hasta la muerte. Y lo encontramos parte de esto en Filipenses capítulo 2. Pero él pasó por dolores. Isaías dice, quebrantado por dolores, tristezas, aflicciones, persecuciones, que tanto no le hicieron al Hijo de Dios, por amor a usted y por amor a mí. Y todo lo soportó por amor a nosotros. Entonces, ¿qué cosa no podemos soportar a nosotros? Por amor a nosotros, por amor a la familia,
pero también por el amor al Señor. ¿Qué cosas no podemos soportar? Una mala mirada. Así que Jesús pasó también, no por un proceso doloroso, sino un proceso muy doloroso. Y el Señor fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue declarado el Salvador del mundo. Así que todos podemos venir a Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único que salva. Cristo es el único que sana. Cristo es el único que convierte la tristeza en gozo. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. El consuelo de Dios. Mi amado hermano, dejemos que la palabra de Dios nos siga hablando, nos sigue consolando en momentos difíciles. En momentos en que a veces nos quedamos perplejos. Dejemos que la palabra de Dios nos siga consolando. Y también Cristo, aunque no está con nosotros en persona, pero Él dejó su Espíritu Santo que nos ministre, que nos ayude, que nos consuele en medio de nuestras tristezas. Y si usted está en victoria, glorifique al Señor. Oremos por otras personas que están en problemas. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta preciosa mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hemos compartido en esta mañana. Padre Celestial, muchas gracias. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por consolar a tus discípulos, por prepararlos. Gracias porque no los dejaste solos. Quedaron por algún momento, algunos días, pero luego, Señor, llegaste, los abrazaste, los consolaste y se llenaron de gozo al verte resucitado. Gracias, también nosotros nos alegramos que estamos sirviendo a un Cristo vivo. No estamos adorando ni sirviendo a un Dios muerto ni a un Cristo muerto. Estamos, Señor, adorando, alabando a un Cristo viviente. Gracias por tu Espíritu Santo que dejaste sobre la faz de la tierra. Te pido en esta mañana, Señor, te ruego que la presencia de tu Espíritu Santo conforte, aliente, consuele a cada corazón que ha escuchado tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, liberta, salva, sana, restaura. Padre, conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Y ayúdanos a seguir adelante como iglesia. Quizás, Señor, muchos estamos pasando por procesos dolorosos. Pero yo te ruego en esta mañana que tu palabra, que tu espíritu nos fortalezca para llegar al otro lado. Padre Santo, para ver tu poder, para ver tu liberación y para vernos llenos de gozo. Siga llenándonos en este día de tu bendición y de tu fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención valiosa. Sigamos orando los unos por los otros y que Dios me los bendiga en este día. Amén. Amén.